¿Qué te parece si por un momento cierras tus ojos ahí donde estás? Cierra ahí tus ojos un momento. El Espíritu de Dios se sigue moviendo en este momento. Podemos sentirlo, podemos escucharlo. Podemos sentir cómo la atmósfera está llena de su presencia. Podemos sentir cómo esta paz que solo Él hace sentir y podemos experimentar, hoy está en el ambiente, este ambiente de amor, de confianza, de seguridad. Espíritu Santo, definitivamente tú te estás moviendo en este momento, porque aunque sabemos que siempre estás, hoy podemos ver cómo te estás manifestando. Espíritu Santo, amamos tu presencia, amamos tu voz, amamos tu dirección. Caminamos en base a lo que tú nos dices. Tú eres nuestro guía, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sustentador, eres nuestro consolador, Espíritu Santo. Dependemos de ti y no de nuestra propia experiencia ni de nuestra propia opinión. Dependemos de ti, de tu favor, de tu voz, porque te reconocemos como el sabio de sabios. Espíritu Santo, hoy oramos para que todo aquello que no proviene de ti y que esté en nuestros pensamientos o en nuestro corazón, papá, hoy sea desechado. Y que esta palabra que estarás hablando tú, Espíritu Santo, está siendo sembrada en nuestros corazones y estará produciendo fruto al 100%. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, papá. Yo creo que este año el Espíritu Santo nos está impulsando mucho a caminar en base a su dirección. Y con esto quiero para introducir como con un ejemplo, ¿quién de aquí cuando maneja usa Waze o usa mapas? ¿O usa el celular para llegar a cierta dirección? ¿Sí, Doc? ¿Sí? ¿Todo? ¿Quién no usa? ¿Quién no usa? Cuando llegan. No usan. La verdad es que es bien sencillo usarlo. Es más, si puedes usarlo, úsalo, te va a servir mucho. Waze o mapas lo que hace es que toma el camino más corto hacia el lugar donde quieres llegar o te evita de tráfico. Si por ejemplo vas de aquí a Plaza del Sol y hay mucho tráfico por la calle por donde siempre vas, lo que va a hacer Waze o mapas es que te va a llevar por un lugar en donde no hay tráfico, ¿verdad? Ahora, ¿cómo funciona esto? De manera muy sencilla. Tu celular y mi celular tienen señal satelital. Entonces, los celulares, si tú los juntas en un lugar y después abres mapas o Waze, te vas a dar cuenta que va a aparecer como si hubiera mucho tráfico. Si sacamos todos nosotros nuestros celulares y los ponemos en la calle de aquí de la Congre, todos juntos, y de repente alguien abre Waze, aunque no haya tráfico en la calle,
En la calle, en el Waze va a aparecer como si hubiera mucho tráfico. ¿Por qué? Porque Waze detecta la señal de tu celular. Entonces, cuando en una calle hay mucho tráfico, es porque hay muchas personas ahí. Entonces, cuando tú usas Waze o algún navegador, lo que hace es que te lleva por un camino en el que vas a llegar más temprano a tu ruta o va a ser más sencillo llegar. Ahora, ¿por qué te comparto esto? Esta es la manera más sencilla de caminar aquí en la tierra. Cuando, cuando de recién Isabel y yo nos casamos, era muy curioso porque a mí casi no me gustaba usar Waze. Entonces yo decía, no, pues es que yo ya me sé el camino. Y entonces me iba yo en el camino y lo que hacía muchas veces es que rodeaba un montón. Isabel siempre me decía, no, es que a ti te encanta rodear, ¿verdad? Pero mi propia opinión siempre me decía, dale hacia allá. Y casi siempre rodeaba. Pero cuando yo empecé a usar mi dispositivo, el celular, y entonces yo le decía al celular, quiero ir a Plaza del Sol, el celular me llevaba por un camino más sencillo. Okay. De esto es de lo que se trata la vida. Esto es lo más sencillo. Tú y yo no fuimos diseñados para nada más. Dios te puso en esta vida y ya después Dios te soltó. Y te dijo, de ahora en adelante, usted solito, dele en la vida. La verdad es que no fuimos diseñados para eso. El mundo nos ha querido enseñar esto, que nosotros necesitamos enfrentar, que nosotros solos necesitamos seguir caminando, que nosotros necesitamos ser independientes y todo esto. Pero la verdad es que nunca Dios planeó esto. A tal punto, Dios nunca planeó esto, que en Génesis 1:26, Dios primero bendice al hombre y después de que Dios bendice al hombre, después Dios le dice al hombre, ahora sí, ya tienes mi bendición, tienes todo mi poder, tienes toda mi naturaleza, tienes todo lo que yo soy, ahora sí, Adán, comienza a fructificar, a multiplicarte, a señorear, a sojuzgar. Pero nunca Dios planeó hacer al hombre, ponerlo en el Edén y que ahora sí el hombre solo existiera. Dios desde acá, desde el cielo, y el hombre enfrentando las cosas él solo. La verdad es que esto no era el plan de Dios. La verdad es que el plan de Dios siempre fue que nosotros viviéramos a partir de una herencia. Ahora, quiero empezar leyéndote este versículo. Acompáñame a Romanos, capítulo 8. Versículo 17. A mí me gusta mucho Romanos 8:17. Yo siento que Romanos 8, solo el capítulo 8 de Romanos podría ser un libro de la Biblia, porque está muy bueno el capítulo 8 de Romanos. ¿Ya llegaste ahí? ¿O todavía no? Quien no ha llegado ahí es porque casi no lee la Biblia, ¿eh? Dice en el 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos ¿con quién? Con Cristo. Entonces, Dios planeó que nosotros viviéramos siempre a partir de una herencia. Ahora, cuando nosotros muchas veces escuchamos herencia, a nosotros posiblemente, ¿verdad? Y como hemos hablado metafóricamente aquí, se nos viene un tío que se murió allá lejos y que me dejó una casa o un terreno. O herencia, a nosotros escuchamos, o no sé si a ti también te pasa, pero a mí me pasaba, que yo escuchaba la palabra herencia en una predicación y se me venía a la cabeza algo natural. Ciertamente podemos conquistar algo natural, pero la herencia de la cual está hablando el Padre, o aquí en Romanos, está hablando de algo que ganó Jesús en la cruz. Te quiero explicar esto. Cuando yo comencé a venir aquí a la Congre y a Fe y Gracia y todo esto,
Para mí me encantó esto que se habla aquí en Fe y Gracia. Yo nunca en mi vida he ido a una congregación en donde se predique ley, en donde se digan, tienes que hacer esto para que Dios pueda darte esto. Yo nunca he ido a una congregación de ley. Yo siempre he comido de este pan en el que es pura gracia, en el que es fe, en el que es justicia, en el que es nuevo pacto, en el que es reino, en el que Dios no demanda nada, en el que Dios es un ofertante nada más. Esto es algo religioso que yo tenía, en el que Dios demandaba algo de mí. La verdad es que Dios no demanda nada, Dios oferta todo. Ahora, cuando yo comencé a venir aquí a Fe y Gracia, yo comencé a vivir mi vida a través de esta herencia. ¿Y cuál era esta herencia? Caminar a través de su dirección. Comencé a hacer cosas que Dios me comenzó a decir que hiciera. Y ahorita mientras mi esposa estaba orando y decía, Dios, gracias por este pan que hay en esta casa. Porque esta casa es diezmadora y es ofrendadora, y gracias a esto tenemos pan. Y cuando hablamos de pan, hablamos de la revelación de Dios. Y de esto quiero caer cuando hablamos de la herencia, en el que caminamos a través de la relación y de esta revelación de Dios. Como hijos de Dios, necesita haber una diferencia entre aquellos que no han recibido a Cristo con aquellos que hemos recibido a Cristo. Y a veces pareciera que luchamos las circunstancias de la misma manera como alguien que lucha que no ha recibido a Cristo. A veces pareciera que tratamos de vencer el problema financiero de la misma manera como alguien que no ha recibido a Cristo. Y dejamos de vivir en base a esta herencia. Tú y yo ya no estamos diseñados como hijos de Dios para caminar en esta tierra como huérfanos, sino como hijos, dice Pablo. Y si hijos, también herederos que pueden tomar de una herencia y entonces comenzar a edificar su vida en base a esta herencia. Te quiero hacer una pregunta. Si tuvieras la vida resuelta económicamente, si tuvieras la vida resuelta en tu salud y en tu familia, ¿sería más sencillo caminar, sí o no? Sería más sencillo. Probablemente si no tuvieras problemas financieros, si no tuvieras que preocuparte por el futuro, del qué comer o del qué vestir, posiblemente muchos problemas de estrés, de salud, nunca hubieran existido. Esto fue lo que Jesús les dijo a los discípulos. ¿Por qué te preocupas por el qué comer o por el qué vestir? Los pájaros, velos, no están atados a un trabajo y el Padre los alimenta. Ahora, ¿cómo fue diseñado Adán? Porque lo que me gusta mucho de León es que él toca mucho los diseños. Si tú puedes comprar su libro, te va a ayudar mucho. Pero vamos a conocer de qué manera fue diseñado Adán. Acompáñame a Génesis capítulo 1. ¿Y cuál era la manera en la que Adán tenía que operar en el Edén? Porque Adán no, como ahorita estábamos platicando, no fue diseñado para que estuviera en el Edén y ya, solo. Que si tuviera alguna circunstancia, pues ni modo, Adán se tenía que encargar de arreglarla y él supiera cómo. Y entonces si estaba pasando por problemas de depresión o ansiedad, pues que él se las arreglara. Y si tenía problemas financieros, no, pues ni modo, que él pensara a ver cómo le tenía que hacer.
Que él pensara si pedía un préstamo, si ahorraba, si dejaba de comer, que él supiera. Él se las tenía que arreglar. La verdad es que no era así. En Génesis capítulo 2, vamos a leer en el versículo 15. ¿Listos? ¿Ya llegaron ahí? Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dice en el 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no qué? No comerás. Dice: porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué sucederá? Morirás, ¿verdad? Ahora, regrésate ahí en el capítulo 2, pero en el versículo 9. En el 2:9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, tú puedes leer todos los primeros capítulos de Génesis y tú te vas a dar cuenta que lo que sucedió es que Adán y Eva comieron del fruto de la ciencia del bien y del mal. Ahora, este fruto de la ciencia del bien y del mal no era una manzana, ¿verdad? Si tú crees que era una manzana, pues necesitas leer Biblia, mijo. No era una manzana, era un fruto de la ciencia del bien y del mal. Ahora, ¿qué hacía este fruto? ¿Por qué Dios no quería que ellos comieran de este fruto? Porque cuando Adán y Eva comieran de este fruto de la ciencia del bien y del mal, entonces Adán y Eva comenzarían a decidir por sí mismos qué estaría bien y qué estaría mal. Si para mí es beneficioso esto, entonces para mí esto está bien. Si para mí es malo esto, para mí está mal. Te lo voy a traducir en este tiempo. No, es que a mí me gusta tener relaciones sexuales con niños. Para mí esto está bien. Ahora, ¿esto está bien? Pero en esto cayó el hombre. No, es que yo me voy a enriquecer y no me importa si tengo que matar personas, no me importa si tengo que vender sustancias que acaben con las familias y con la salud de la gente. Para mí esto está bien. Y entonces el hombre cayó en decidir qué estaba bien y qué estaba mal. Ahora vamos a ir a algo más sencillo. Se levanta una situación financiera y entonces yo decido, yo Diego, en base a mi humanidad, decido qué es lo que tengo que hacer. No, ¿sabes qué? Voy a dejar de diezmar por un momento porque tengo que comenzar a pagar la deuda. Y entonces dejo de depender de Dios y comienzo a depender de mí mismo. O en otras palabras, sigo comiendo de este árbol, del fruto de la ciencia del bien y del mal. A veces como hijos de Dios sí tenemos este coraje con Adán. Decir, Adán, ¿por qué comió de ese árbol, verdad? Pero muchas veces nosotros seguimos comiendo de este árbol. No, es que le tengo que hacer así. No, es que yo no afecto a nadie si veo pornografía. No, es que yo no afecto a nadie si tomo alcohol. No sé si me estoy explicando bien. Y no se trata de caer en condenación, sino quiero confrontar tu mente y llevarte a un punto en el que no es bueno seguir comiendo de este fruto de la ciencia del bien y del mal, porque no era el diseño del hombre. El diseño del hombre, acabamos de leer en el 2:9 que había dos árboles: el árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida.
mientras el hombre cuidara de este árbol, del fruto de la ciencia del bien y del mal, tomara estos frutos y se los llevara a Dios, entonces el hombre podía tener acceso al árbol de la vida, o en otras palabras, tener acceso a la revelación y entonces escuchar a Dios y entonces no caminar solo en esta tierra. No resolver los problemas en base a sus propias habilidades. Vamos a poner un ejemplo de las finanzas. Cuando yo me trago el diezmo, entonces yo dejo de tener acceso a este árbol de la vida. Por eso es que muchas veces estamos predicando y muchas personas no entienden de repente, porque están queriendo escuchar la predicación parados debajo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces quieren escuchar algo lógico. Y la Biblia no es algo lógico. 1 Corintios 2, Pablo dice esto y dice: la gente cuando escucha las palabras desde su humanidad parece una locura. Parece una locura. Pero estas cosas se entienden parado debajo del árbol de la vida. Cuando yo comencé a asistir a la iglesia, yo no entendía lo del diezmo, no lo entendía. Pero nunca cuestioné a Dios. Yo no entendía, es más, ni siquiera entendía si funcionaba o no. Si Dios me decía que lo hiciera, ¿sabes qué hacía? Iba y lo depositaba. Yo no entendía qué iba a producir en mi vida. Pero yo pude vivir a través de la revelación. Entonces, creo que es importante que este año, que el Espíritu Santo nos está impulsando mucho a caminar dependiendo de su revelación, dejar de estarnos deteniendo en el árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal y comenzar a accesar al árbol de la vida. Es la manera más sencilla de vivir. Como hijos de Dios, no estamos diseñados para vivir en este árbol. La gente que no ha recibido a Jesús, yo estoy de acuerdo, porque no tienen acceso a la revelación. Que digan, no, es que tengo que hacerle de esta manera, o de esta manera, o de esta manera. Yo estoy de acuerdo. Pero como hijos de Dios, está el árbol de la vida disponible para nosotros. No podemos seguir parados aquí. Estamos espiritualmente vivos. Podemos tener acceso hacia allá, pero necesitamos soltar el fruto de la ciencia del bien y del mal. Necesito dejar de comer de esto. Y cuando hablamos de dejar de comer de esto, entonces dejamos de caminar en la vida carnalmente. Y cuando hablo carnalmente no me refiero a solo lo que dice Pablo en Gálatas 5, cuando está hablando Pablo y dice: las manifestaciones de la carne son estas. Estas son manifestaciones de la carne. Es más, vamos a Gálatas. Vamos a Gálatas 5. Capítulo 16. ¿Listos? Dice: digo pues, anda en el Espíritu
Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Pero si eres guiado por el espíritu, no estás bajo la ley. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Y puedes seguir leyendo. En el 22 describe los frutos del espíritu, pero a donde te quiero llevar es que una manifestación de la carne es hacer lo contrario a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Cuando estás en medio de un problema y escuchas que el Espíritu Santo te está diciendo perdona y tú no perdonas, estás andando en la carne. O en otras palabras, te estás estacionando en el árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal. Cuando hablamos de lo financiero, ¿realmente tú crees que Dios necesita nuestro 10%? Lógicamente y humanamente no lo vamos a entender. La verdad es que no lo necesita. Pero lo que Dios sí necesita es nuestro corazón. Y nadie puede servir a dos señores. Porque o amarás a uno y aborrecerás al otro, o menospreciarás a uno y amarás al otro. Necesitamos dejar de estar estacionados en el árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal. Y necesitamos accesar al árbol de la vida, en donde está la herencia, en donde tomo dirección, en donde vivo a través de su revelación, aunque esta carne no le guste. Obviamente, cuando alguien te daña, claro que la carne no va a querer perdonar. Pero Dios sabe que el perdón va a beneficiarte a ti. Dios sabe que el diezmo va a beneficiarte. Dios sabe que orar va a beneficiarte. Dios sabe mejor que nosotros. Acompáñame a Primera de Corintios, capítulo 2. Versículo 14. ¿Listos? Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿qué? Espiritualmente. Familia, te amamos un montón. Y la Biblia fue diseñada para que vivamos largos días y nos vaya bien. Ayer que fuimos a Aguascalientes o antier, estábamos con la pastora y estaba con mi esposa estábamos en un hotel. Isabela empezó a hacer el berrinche de su vida, de su vida. ¿Y sabes qué hice? Pues la agarré y la senté en un sillón y yo me senté en otro hasta que se cansó de llorar, ¿eh? Como una hora llore, llore, llore. Pero ella tenía que entender que no es la manera de conseguir las cosas haciendo berrinche. Mi responsabilidad como papá es que a ella le vaya bien toda su vida y que viva largos días. Dios nos está empujando a esto.
Pero no hay manera de tomar la herencia si no accesamos al árbol de la vida. Mientras yo, como hijo de Dios, heredero, siga diciendo, no, es que así se hacen las cosas, es que para mí así debe de ser. Yo sigo siendo heredero, yo sigo siendo hijo. El Padre me sigue amando, pero la herencia sigue estando disponible. Dejo de vivir a través de la relación. Me sigo sintiendo igual que una persona que no tiene a Cristo. Sigo batallando por los mismos años. Yo no digo que no tendremos circunstancias. Juan 16:33 dice, en este mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo he vencido y esta victoria está disponible para nosotros. Pero mientras estemos parados aquí, vamos a seguir siendo hijos toda la vida, pero vamos a seguir sufriendo con la depresión toda la vida, con la ansiedad toda la vida, con menosprecio toda la vida, aunque ya está disponible. Pero mientras siga parado aquí, no estoy tomando de la herencia. Cierra tus ojos y voy a orar para cerrar. Papá, que toda decisión que tengamos que tomar, papá, que esté frenando el tener acceso al árbol de la vida, ya sea por miedo, por inseguridad, por menosprecio, por una falta de identidad. Papá, que toda decisión que tengamos que tomar para accesar a esto, papá, muéstranosla, papito. Ya no queremos seguir comiendo del fruto de la ciencia del bien y del mal. Queremos depender de tu revelación. Queremos depender de tu herencia, porque hoy somos hijos, papá. Y si hijos, también herederos, papito. Gracias, porque está disponible hoy el árbol de la vida para vivir a través de la revelación. Porque sabemos que tú siempre respondes, aunque muchas veces no es como esperamos, pero sin embargo tú siempre respondes, papá. Hoy decidimos caminar en base a tu dirección, papito. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso a Dios, que es tan bueno, ¿verdad?